Buen día, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos. Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar. El día de hoy no tengo preparado solamente un problema complementario, digamos, para una variante de los problemas que puede encontrar en los circuitos mixtos de resistores. Hasta ahorita hemos hecho los ejercicios que hemos hecho, siempre nos da como resultado al final un problema, un circuito serie. Vamos a ver una variante que es encontrar al final un circuito paralelo. Y esa sería la propuesta para el día de hoy, además de resolver alguna duda adicional que hubiera para, pues para el examen que estaremos aplicando el día lunes con respecto a la primera parte del tercer parcial. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o sugerencia para que trabajemos el día de hoy? ¿O vamos directamente al ejercicio? ¿Alguien me puede confirmar si me están escuchando? Sí, profe, Sí, sí se se escucha. escucha. Ok, gracias. Entonces, esa es la propuesta, muchachos. Ustedes díganme si hay alguna duda, pregunta o comentario. Algo que quieren que revisemos o vamos directamente al ejercicio que les decía es una variante de lo que es un circuito mixto de resistores, pero que en este caso nos da al final un circuito paralelo, que es básicamente el mismo proceso, solamente es una variante. ¿No hay preguntas adicionales, sugerencias? ¿No? Yo sí, maestro, tengo duda en la tarea que se entrega hoy. ¿Cuál es la duda, Bruno? ¿Cómo calcular las calorías por los segundos? Algo así dice el problema. Bueno, es que el problema dice hallar la cantidad de calor en joules y en calorías. En calorías lo único que tienes que hacer es una conversión. Hay que buscar por ahí en internet, hay que buscar el equivalente en joules de una caloría. Me parece que son algo así como 4.28 joules. Nada más pones ahí equivalencia entre joules y calorías. Y es hacer una conversión simple. Si tienes, digamos, por decir algo, si una caloría son 5 joules y tienes 10 joules como resultado, pues resulta que tienes 2 calorías. Nada más hacer una conversión simple. Nada más es la conversión entonces. Nada más es la conversión, o sea, joules, digamos, caloría es otra forma de. También nos pusieron ahí Carlos en el chat, que una caloría son 4.186 joules. Entonces, la cantidad que obtengas en joules, aplica ese factor de conversión y puedes pasar esa cantidad a calorías. Eso solamente es otra unidad en la que se puede expresar también el calor. Una de ellas es joule, que son unidades de energía o de trabajo, y la otra es calorías, que son propiamente unidades de calor. Sí, aclaramos, Bruno.
Sí, maestro, muchas gracias. Ok, vale. Entonces, muchachos, si no hay alguna otra propuesta, vamos a... Gracias, Carlos nos puso ahí en el chat la equivalencia de una caloría, 4.186 joules. Y entonces, vamos entonces a... No hay, si no hay ninguna otra situación, vamos a hacer un último ejercicio de circuito mixto, que pudieran también encontrarse en el propio examen o en sus ejercicios, que me parece que ya están por entregar hoy. Porque pues solamente es una variante, decía. En los ejercicios que hemos hecho antes, al final encontramos un circuito serie en donde tenemos que encontrar nuestra resistencia total, pero en este caso, pues vamos a ver que puede ser que tengamos un circuito como este y el cual al final me va a dar como resultado un circuito paralelo. Vamos a ver cómo vamos a trabajarlo, que básicamente es igual, nada más. La única diferencia es esa precisamente que acabo de mencionar. 2 ohms, una resistencia 3 de 3 ohms. Porque el proceso es exactamente el mismo. Una quinta resistencia de 5 ohms. Entonces, muchachos, aquí como siempre, lo primero es empezar a reducir nuestro circuito para ver cómo vamos a encontrar una resistencia equivalente y al final una resistencia total del circuito. La primera parte es preguntarnos o visualizar el circuito y ver cuáles elementos podemos considerar que están en serie o en paralelo y empezar a reducir. ¿Cuál sería, en este caso, la que podríamos empezar a reducir? El 2 con el 3 y el 4 con el 5. El 2 con el 3 y el 4 con el 5. Vamos a hacer primero el 2 con el 3. Vamos a ver que pues podemos aguantar, porque cuando hagamos 2 con el 3, pues podremos reducir 2, 3, 4 y 5 a uno solo. Vamos a ver que si calculamos, por ejemplo, la resistencia equivalente de 2 y 3, pues esto va a ser igual a, como están en paralelo, será la inversa de la resistencia 2, perdón, más la inversa de la resistencia 3. Y eso va a ser 1 entre 2 ohms, más 1 entre 3 ohms, que es la resistencia 3, ¿ok? Si hacemos eso, inversa de 2 es 0.5, si no mal me acuerdo, 1 entre 2, 0.5 y medio, 0.5 ohms al menos 1, y inversa de 3 es 0.33, Sí, profe. 0.33 ohms a la menos 1, y sumados estos dos me dan 0.83. 1 sobre 0.83 ohms a la menos 1, y la inversa de 0.83, no sé cuánto es, 1.6. Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. 1 entre 0.83. 1.20. 1.20, 1.2, ok. 1.2 ohms. Este es el equivalente de las resistencias 2 y 3. Pero me habían dicho que 3 y 4 y 5 efectivamente están en serie. Pero si ahorita redibujamos el circuito, pues yo creo que ya ni siquiera es necesario hacer eso. Bueno, hacerlo previamente, porque ahorita podemos reducir las 3 en una sola, porque vamos a ver que cuando redibujamos el circuito, nos queda de esta manera. Aquí está la resistencia 1 que no hemos utilizado todavía. Aquí está la resistencia 2, 3 que acabamos de encontrar su equivalente.
Luego por acá está la resistencia 4. Y acá abajo está la resistencia 5. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para reducir? R23 con R4 y R5 están en serie. Así es, R23, que es esta que acabamos de calcular, 23, están en serie con R4 y R5. Entonces podemos evitar un paso. Directamente ahorita calcular R2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Y eso, como están en serie, pues es simplemente la suma de estas tres. R2, 3, más R4, más R5. Perdón, más R5. Y entonces, R23, aquí tenemos arriba, vale 1.2 ohms. R4 vale 4 ohms. Y R5 vale 5 ohms. Si la sumamos, obtenemos la resistencia total, más bien la resistencia equivalente de esas 2, 3, 4 y 5, que serían 10.2. 4 y 5, 10.2 ohms. Ok, gracias. 10.2 ohms. Esta es mi resistencia equivalente de 2, 3, 4 y 5. Y si ahora redibujamos el circuito nuevamente, vamos a tener esto. Vamos a tener aquí, perdón. Vamos a tener la resistencia 1 que no hemos tocado aún. Ahí sigue, estando conectado directamente a las fuentes. Y las otras, la 2, 3, 4 y 5 que hemos reunido en una sola. Y quedarían de esta manera. Esta sería la R1. Y esta sería la R2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cómo calculamos finalmente nuestra resistencia total, muchachos? Aquí. La resistencia total que va a ser igual. Bueno, vamos a ver que en este caso ya tenemos este último circuito que redibujamos. Ya solamente quedan dos resistencias que están exactamente en paralelo. Entonces ya en este punto ya estamos en posibilidad de calcular la resistencia total de este circuito. ¿Cómo la calculamos? ¿A qué es igual esta resistencia total? Al inverso de la suma de los inversos. Muy bien, gracias. La inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2, 3, 4, 5. Y hacemos eso, nos da 1 sobre 1, ¿no? Es la resistencia 1, más 1 sobre 10.2, que es la resistencia 2, 3, 4, 5. Si me ayudan, bueno, la inversa de 1 es 1. Ahí me pierde, 1 ohm a la menos 1. La inversa de 10.2, ¿cuánto es, muchachos? 0.09. 0.09 ohms a la menos 1. Entonces, sumando estas dos cosas, me queda 1 sobre 1.09 ohms a la menos 1. ¿Cuánto es la inversa de 1.09? 0.90 y tantos, 0.80 y tantos, ¿cuánto? 0.91. 0.91, ok. Y ahí si nos damos cuenta, nuevamente aquí, 0.91 ohms es menor que la menor, porque la menor en este circuito es de 1 ohm. Aunque la otra era de 10 ohms, al final vamos a tener una resistencia menor que la menor. Esto es menos de 1 ohm. Y esa es nuestra resistencia total del circuito. Tenemos ya la posibilidad de redibujar por última vez nuestro circuito, ya con una sola resistencia, que representa el efecto de todas las demás juntas, que es una resistencia de 0.91 ohms. Esa es la resistencia total del circuito.
Y en este punto podemos calcular, ¿qué podemos calcular ya sabiendo esta resistencia total de 0.91 ohms? ¿Qué hacemos a continuación? Calcular la intensidad. Intensidad total, porque aquí, pues este voltaje que estamos aplicando va a generar una corriente total en el circuito, es la que podemos calcular en este momento una vez que hemos determinado la resistencia total. Entonces la corriente total de este circuito, pues la calculamos de acuerdo con la ley de Ohm, es el voltaje total entre la resistencia total. Siendo así, perdón, el voltaje total es de 100 volts. La resistencia total la acabamos de calcular en 0.91 ohms. Y esto nos va a dar como 90 y tantos amperes. ¿Cuánto es esto, perdón? Es cierto, más de 100. 109.8. 109 punto, ¿qué, perdón? 109.8, gracias, Vanessa. 109.8 amperes. Es una resistencia muy pequeña, una corriente muy alta. Ok, está bien. Y entonces, pues ya que estamos aquí, ya que reencontramos la corriente total, nuevamente empezamos a regresar en el circuito hacia arriba, porque esta corriente total, pues lo tenemos que ver, nos va a servir acá. Pero bueno, más que esta corriente total, bueno, sí, está bien. Sí, okay. Acá tenemos esta corriente total, que es la que está pasando por estas dos. Esta corriente total que está saliendo de la fuente, de alguna manera se está dividiendo entre estas dos ramas aquí, en esta corriente 1 y en esta corriente 2, 3, 4, 5. Y entonces tal vez sea de interés determinar cuánto valen estas corrientes. Pero antes, bueno, voy a recordar de este lado qué es lo que tengo que hacer, a qué tenemos que llegar. Tenemos que recordar que en este caso, como en todos los anteriores, vamos a determinar nuestra resistencia total, la corriente total, las corrientes individuales, desde la primera hasta la última, desde la 1 hasta la 5. Y de la misma manera nuestros voltajes individuales, desde el 1 hasta el 5. Y aquí viene la diferencia de esta variante, porque antes habíamos usado la corriente que encontrábamos, la corriente total, para determinar algunos voltajes individuales y para eso nos permitía seguir resolviendo. Pero en este caso, que es un circuito paralelo, pues la verdad es que ya tenemos algunos voltajes directamente y ahí también ahora nos van a servir eso para calcular las corrientes individuales. La pregunta es, muchachos, si tenemos aquí, por ejemplo, sin hacer ningún cálculo y viendo que aquí aplicamos un voltaje de 100 volts, ¿qué nos dice eso? Por ejemplo, con respecto a los voltajes que están aquí entre los terminales del resistor 1 y entre los terminales del equivalente del resistor 3, 4, 5. Por ejemplo, sería el voltaje 3, 4, 5. Bueno, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo sería este Que voltaje, son muchachos? iguales. Sería igual que ¿no? Entonces ya aquí tendríamos, para empezar, ya aquí tendríamos el voltaje 1. El voltaje 1 sería igual al voltaje 2, 3, 4, 5.
y sería igual al voltaje total. Porque nos damos cuenta, están conectados directamente a los terminales de la fuente. Entonces podemos asegurar que todos ellos son iguales a 100 volts. Y esto nos va a servir para seguir resolviendo. Bien, ya tenemos entonces, voy a poner aquí en claro lo que ya llevamos resuelto para ver qué es lo que nos falta. La resistencia total ya la calculamos en 0.91 ohms. La corriente total ya la calculamos en 109.8 amperes. Las corrientes, no tenemos ninguna corriente todavía, pero ya tenemos el voltaje 1, que es de 100 volts. Y nada más. Tenemos el voltaje 2, 3, 4, 5. Bien, con esto que sabemos ahorita, muchachos, ¿con qué seguiríamos? ¿Qué podríamos calcular a continuación? ¿Alguna idea? Los voltajes, pues sí, los voltajes para luego sacar la intensidad independiente de cada resistencia. Más bien aquí es al revés. Aquí ya conocemos los voltajes. Por ejemplo, ya tenemos el voltaje 2, 3, 4, 5. Ya también tenemos el voltaje 1. Este voltaje 1 está aquí también entre estas terminales. Aquí lo voy a dibujar. Me quedo aquí muy junto. Pero aquí tenemos el voltaje 1. Y entonces lo que podemos determinar precisamente son estas corrientes que marqué aquí. La corriente 1 y la corriente 2, 3, 4, 5. Porque esas son los que nos van a ayudar a determinar después precisamente los voltajes individuales, como nos dijiste, Alonso. Entonces, lo que sigue es determinar cuánto valen estas corrientes. ¿Cómo puedo determinar, por ejemplo, la corriente 1 que marqué ahí, a qué sería igual? La corriente 1. Voltaje 1 entre la resistencia 1. Muy bien, Rodrigo, gracias. El voltaje 1 entre la resistencia 1. La corriente 1 entonces es los 100 volts que aplicamos porque eso es lo que tiene esta primera resistencia entre un ohm. Es lo que vale la resistencia 1. Y esto nos va a dar 100, ¿no? 100 amperes. De los 109 que tenemos en el circuito, 100 se van a estar pasando directamente a través de la resistencia 1. A ver, y el resto es la corriente 2, 3, 4, 5. ¿Cómo la calculamos? Aquí es igual. Es igual a 100 volts entre Ajá. 10.2. ¿Entre cuánto, perdón? 10.2. 10.2, ok. Que sería el voltaje 2, 3, 4, 5. Entre la resistencia 2, 3, 4, 5. El voltaje 2, 3, 4, 5 es este que acabamos de encontrar aquí porque dijimos que es igual al voltaje 1 y es igual al voltaje total. Son 100 volts. Y la resistencia 2, 3, 4, 5 fue lo que encontramos del equivalente de estas tres series. 10.2 amperes. 10.2 ohms. Si hacemos esta relación, muchachos, ¿cuánto es? 9.8. 9.8. Sí, Okay, sí, profe. 9.8 amperes. Bueno, pues ahí está. Ya podemos corroborar incluso aquí, como esta parte es un circuito paralelo. Y si recordamos una característica del circuito paralelo es que la corriente total es igual a la suma de las corrientes. Debería ser igual a la corriente 1 más la corriente 2, 3, 4, 5. Pues aquí vemos que se cumple porque si sumamos estas dos corrientes, vamos a regresar a la corriente total. Y es 100 y 9.8, pues nos van los 109.8 amperes que calculamos como voltaje de corriente, pero como 109.8 amperes calculamos con valores totales. Esto nada más es para corroborar y checar la propiedad del circuito paralelo. Pero ya tenemos las corrientes 1,
2, 3, 4 y 5. La corriente 1, pues simplemente la podemos poner directamente aquí. Ya no hay nada que hacer porque ya la calculamos. 100 amperes. Pero la corriente 2, 3, 4, 5 nos va a permitir regresar atrás en el circuito y utilizar su valor para determinar otras cosas, porque esta corriente va a estar aquí. Esta corriente 2, 3, 4, 5 es una que va a estar circulando por aquí. ¿Para qué me va a servir esta, muchachos? ¿Qué puedo hacer con esta corriente 2, 3, 4, 5? Calcular sus voltajes ya que la intensidad es igual. Así es, alumno, perfecto. Me va a permitir calcular los voltajes de 2, 3, 4, 5, ya que la intensidad en estos tres es la misma. Entonces, con eso ya puedo calcular, por ejemplo, el voltaje que hay aquí, que sería el voltaje 2. Perdón, 2, 3, porque aquí están conjuntos 2 y 3. Y aquí también puedo calcular el voltaje 4. Y acá puedo calcular el voltaje 5. Y bueno, eso sería lo que sería lo que a continuación haríamos. Pero antes de hacer eso, debemos de recordar para que nos quede a la vista que esta corriente 2, 3, 4 y 5, o que aquí tenemos, por ejemplo, una corriente que pasa por estas resistencias 2 y 3. Y aquí tenemos una corriente que pasa por esta resistencia 4, que llamamos I4. Y aquí tenemos una corriente que pasa por esta resistencia 5, que llamamos I5. Y la pregunta es, ¿cómo son esas corrientes 2, 3, 4 y 5 con respecto a la corriente 2, 3, 4, 5 que acabamos de calcular aquí? Es la misma. Es la misma, entonces aquí vamos a poner, tenemos que hacer esta aseveración, que la corriente 2, 3, 4, 5 es igual a la corriente 2, 3, y es igual a la corriente 4, y es igual a la corriente 5. Y las 4 son iguales a esto que calculamos de 9.08, pero 9.8 amperes. Y ahora sí estamos en posibilidad de calcular nuestros voltajes individuales, porque ya de aquí podemos, aquí puse 4 y puse otra vez 4. Pero esta es 5. Podemos calcular nuestros voltajes individuales. Por ejemplo, como ya tengo corriente 4 y corriente 5, ya puedo calcular aquí el voltaje 4 y el voltaje 5. ¿A qué es igual el voltaje 4? ¿Cómo lo calculo? Se calcula intensidad por resistencia. Ajá, intensidad, en este caso la intensidad 4 o la resistencia 4. La intensidad 4 ya la dijimos, está arriba en 9.8 amperes. O la intensidad 4, como es igual a su subíndice, son 4 ohms. Con eso obtenemos el voltaje 4, que es 9.8 por 4, muchachos. 39. 39.2. Así es, 39.2. 39.2 volts, ok. Y podemos calcular también el voltaje 5, que es la corriente 5 por la resistencia 5. Nuevamente son 9.8 amperes, que es la corriente que pasa por ahí, por ahora 5 ohms, que son
49, ¿no? Sí, De 40. 49 volts. Y lo único que nos restaría, o también tendríamos que hacer, es calcular cuánto vale el voltaje 2.3, porque también lo vamos a necesitar para seguir resolviendo. Esto va a ser la corriente 2.3 por la resistencia equivalente 2.3. En este caso son 9.8 amperes. La resistencia 2.3 la calculamos en 1.2 ohms. Entonces esto nos da 11.76. perdón, 11 punto ¿qué? 76. 76, ok. 11.76 volts. Y bueno, nada más como corroboración podríamos hacer aquí, recordar que estos tres están en serie, entonces la suma de sus voltajes debería darnos 100 para corroborar que está bien nuestro cálculo. Vamos a ver si es cierto que el voltaje total aquí nos da igual a 100 o algo muy cercano. Es el voltaje 4 más el voltaje 5 más el voltaje 2.3. ¿Cuánto me da la suma de esos tres voltajes, muchachos? 99.96. 99.96, ok. Por así prácticamente estamos en 100 volts. Es aproximadamente 100 volts. Entonces eso nos dice que está correcto este cálculo. Porque lo que nos va a servir ahora es que este voltaje 2.3 pues nos va a permitir calcular las corrientes que nos faltan. Bueno, vamos a poner en claro acá lo que ya llevamos, que no hemos colocado aquí. Ya sabemos que el voltaje 4 es de, bueno, antes de eso. Ya sabemos que la corriente 4 y la corriente 5 son de 9.8 amperes. La corriente 4 y la corriente 5 son de 9.8 amperes. Las dos. Y también ya conocemos el voltaje 4 y el voltaje 5, que son el voltaje 4, 39.2. Y el voltaje 5, 49 volts. Y además calculamos el voltaje 2.3 en 11.76. Ahí tendremos que regresar con este voltaje 2.3 a esta parte del circuito. ¿Y qué podemos asegurar? Ya que conocemos el voltaje 2.3, ¿qué podemos asegurar? Por ejemplo, el voltaje 2, que sería el que estaría aquí, y del voltaje 3, que estaría aquí entre los terminales de estos. ¿Cómo serían estos voltajes, muchachos? Con respecto Igual. al 2.3. Igual, ¿no? Si aquí podríamos asegurar que el voltaje 2.3 es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3. Y los tres son iguales a 11.76, que fue lo que calculamos previamente. 11.76 volts. Y entonces ya tenemos aquí directamente cuánto vale el voltaje 2 y el voltaje 3, 11.76 volts. Únicamente nos restaría encontrar cuánto vale la corriente 2 y la corriente 3. ¿Cómo calculo la corriente 2 y la corriente 3? Corriente 2, ¿a qué sería igual? Voltaje 2 entre resistencia 2. Voltaje 2 entre resistencia 2, muy bien. Voltaje 2 lo acabamos de determinar en 11.76 volts. Entre la resistencia 2, que es de 2 ohms. Y esto me da un valor de 88. 5.88. Okay. Sí, profe. Sí, 5.88 amperes. Y la corriente 3, aquí mismo la puedo calcular. Igual va a ser el voltaje 3 entre la resistencia 3. Nuevamente son 11.76 volts. 76 volts entre ahora 3 ohms. Esto nos queda como 3 puntos y algo. 3.92.
3.92. Ok, 3.92 amperes. Ya está. Si sumáramos estas dos cantidades, vamos a llegar a 9.8 amperes, que son lo que circulan entre esos dos. Así es como se reparte la corriente entre estos dos. Entonces aquí vamos a hacerlo. La corriente 2 entonces me quedó 5.88 amperes. Y la corriente 3 en 3.92. Y si sumamos estas dos van a ver que nos va a dar 9.8. Que es la corriente total del circuito, porque ahí se reparte entre estas dos. Exactamente. Pues ahí está ya calculado todo, muchachos. Lo que restaría sería calcular potencias, energías, que eso ya nada más es sustituir estos valores en las fórmulas de potencia y de energía. Ya sería muy de rutina. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, No, profe. No, ¿no? Pues ya vimos esta última variante del circuito, muchachos. Pues espero que con esto estemos listos y preparados para nuestra evaluación. Hay por ahí unos problemas propuestos en relación a variación de la resistencia con la temperatura. La sugerencia es que lo realicen antes del examen, pero pues si no pueden, bueno, muy seguramente vendrá algún problema al respecto en el examen. Entonces les sugiero que los puedan resolver antes del examen. Y si no, bueno, pues está el mismo lunes para que los concluyan. Muchachos, ¿algo más que quieran agregar? ¿Alguna duda, pregunta, algún comentario adicional? No, profe. ¿No? Pues ahí está, entonces, este ejercicio que hicimos, pues nos cubre ya la gama completa de los diferentes posibilidades que tienen y que vamos a encontrar en este tipo de problemas. Si ustedes observan, las soluciones llevan la misma secuencia. Lo que cambia ahora, por ejemplo, es, antes utilizábamos las corrientes para determinar voltajes, ahora vamos a utilizar los voltajes para determinar corrientes. Y esa es la parte que cambia, pero el proceso es prácticamente el mismo. Muchachos, regálenme su participación ahí en el chat. Pongan la palabra participación, estuvieron apoyando la sesión. Y vamos a terminarla aquí, muchachos. El día lunes, pues está disponible su examen a la hora de la clase. Y estoy pendiente de cualquier duda que tengan en el momento. Por medio de mensaje privado en Classroom, los atiendo. Y durante el fin de semana, pues en cuanto tengan la duda, y en cuanto tenga oportunidad de responder, tengo por ahí algunos pendientes porque he estado muy ocupado, pero me pongo al día en el transcurso del día. Muchachos, ¿algo más que quieran agregar? No, profe. Nada más. No, profe. Vale, pues entonces muchas gracias, que tengan excelente día, cuídense mucho y nos vemos el día lunes. Bueno, si no nos vemos, estamos en contacto. Buen día. Gracias, profe. Igualmente, luego. cuídese. Hasta luego, profe. Cuídense. Buen día para todos. Finalizo para todos, gracias.